Hey, hola, hoy os traigo una comparativa que muchos estabais esperando y algunos me habíais pedido. La Aprilia R660 Extrema contra la Ducati Panigale V2 2025. Son dos motos de cilindrada media, potentes, pero todavía utilizables y muy divertidas, tanto en circuito como en carretera. Y para esta prueba he elegido un trazado pequeño y revirado, ideal para poner a prueba la agilidad, la aceleración y la frenada de las dos motos. Un circuito en el que recientemente he subido varios vídeos. Y para que no haya excusas, además, las dos se enfrentan con un mismo piloto. O sea, yo mismo, vamos. ¿Será la ligera y precisa Aprilia la que marque la vuelta rápida o la potencia extra de la Panigale será la determinante incluso en circuito? Vamos a descubrirlo. Several months later. Many months later.
weeks later. Bueno, ya lo has visto, después de un par de tandas la diferencia fue clara. La Ducati Panigale V2 2025 paró el crono casi un segundo antes que la Aprilia RS 660 Extrema. Aunque la Aprilia es una moto extremadamente ágil y fácil de llevar rápido, la potencia superior y la estabilidad de la Panigale son las que yo creo que, o lo que yo creo que marcan y marcaron, de hecho, la diferencia. Ambas motos tienen un peso prácticamente idéntico, 180 kilos. La diferencia de potencia, 100 caballos la Aprilia, 120 caballos la Panigale, sobre el papel parece que puede suponer la diferencia entre ambas motos. Aunque la Aprilia es increíblemente ágil y fácil de llevar rápido, ese pequeño aumento de potencia superior de la Ducati y sobre todo su estabilidad son lo que marcó la diferencia. En este circuito tan ratonero, tan pequeño, la Ducati fue la reina. Y en un circuito que fuese más rápido, más amplio, no tengo dudas que la Ducati ampliaría aún más la diferencia. No obstante, como digo, las dos motos son extremadamente ágiles, extremadamente divertidas y muy recomendables para uso circuitero y también y sobre todo para uso en carretera. Así que, lo sabéis, hasta la próxima. No se vayan todavía, una y más.